Continuamos en el aire del show de la selección, somos el único medio partidario de la selección argentina, estábamos detrás de una nota importante y finalmente la conseguimos. Está conectado con nosotros el señor Fernando Signorini, preparador físico de la selección argentina en varios mundiales, 86, 90, 94, 2010. Hola Fernando, ¿cómo te va? Rubén Gómez te saluda y el equipo del show de la selección, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, ¿ustedes? Bien, primero para empezar, ¿cuáles son los recuerdos que te traen toda tu etapa de la selección argentina, estando con Maradona, con Messi? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente de todo, de esos años, que fueron muchos y seguramente con mucho trabajo, desgastes y emociones? Sí, ante todo, ojalá todos los trabajos fueran como el que yo tuve el privilegio de poder hacer, ¿no? Debo aclarar que en el 86, 90 y 94 yo estuve como preparador personal de Diego Ujú. y en el 2010 como preparador en su cuerpo técnico en Sudáfrica, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Agustín de Julis te saluda. Hola, Agustín. ¿Y cómo fue justamente estar tanto tiempo al lado de Maradona? ¿Qué es lo bueno que sacás de haber estado tanto tiempo en el mundo Maradona? ¿Y qué es lo que quizás decís, esto no está tan bueno de ser él o de estar con él por la exposición y todo lo que genera ser Maradona, ¿no? No, bueno, ante todo, desde el punto de vista profesional, como decía anteriormente, un privilegio, ¿no? Y lo único que, claro, que tenés que también interactuar con un ambiente que se ha degradado de manera brutal. Ya lo dijo Menotti cuando la pelota saltó de los terrenos de juego a los escritorios de los grandes negocios. El fútbol o el superprofesionalismo ha hecho pedazos a esto que era una fantástica construcción cultural de las clases populares. Y como también dijo Menotti, una maravillosa excusa para ser feliz. Hoy creo que el deporte de alta competencia, el fútbol inclusive, es sobre todo una patología. El deporte no nació con la idea de poner en riesgo la salud física o mental de quienes lo practican, sino de preservarla y de aumentarla. Pero bueno, es el precio que hay que pagar porque también estamos metidos en este sistema consumista, capitalista, que le ha hecho tanto, tanto daño porque se privilegia el negocio, inclusive por sobre la salud misma de quienes lo practican, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? El gusto de saludarte. Víctor Santander, mi nombre. ¿Cómo te Eh, va? bien. Y a mí me gustaría saber, digamos, cómo llegás vos al mundo Maradona en esa antesala de un mundial tan importante como el que se obtuvo en el 86, y a partir de eso, ¿cuáles fueron los hechos o los indicios que hicieron desde tu óptica ver cómo se iba degradando todo el ambiente futbolístico, lo que ibas conociendo vos? Pues yo en realidad comencé a ayudar a Diego a partir de noviembre del 83. Él se había fracturado en septiembre del mismo año en el partido contra el Atlético de Bilbao. Y bueno, a partir de ahí recibí esa propuesta que por entonces era descabellada porque no existía el preparador personal de un jugador de deporte de equipo, y mucho menos en el fútbol. Eso se le ocurrió a Diego, porque según me confesó siempre lo había pensado, pero mucho más a partir de esa lesión que fue realmente brutal. Es más, muchos especialistas decían que no iba a poder recuperar sus capacidades. Sin embargo, su talento, su amor por el fútbol y seguramente también su deseo por cambiar su vida y la de su familia hizo que pudiera emerger como el ave fénix, ¿no? De renacer desde las cenizas. Sí. Y después de un primer momento, ya yo veía en Barcelona mismo que todo lo que hacía Diego más allá de la cancha de fútbol era juzgado, todo el mundo se ponía a darle consejos, consejos que a lo mejor ni ellos mismos utilizaban. Bueno, ocurre generalmente en el mundo de hoy, ¿no? Todo el mundo pontifica, pero yo creo que si los demás pusieran tanto énfasis en mejorarse a sí mismo como el énfasis que ponen en mejorar a los demás,
el ambiente del fútbol y la sociedad misma sería distinta y mejor, porque todos tienen los bolsillos llenos de soluciones para los problemas de los demás. Pero por lo que veo, la mayoría los tienen vacíos o agujereados para sus propios problemas, ¿no? Fernando, te quiero consultar, leí que por ahí separabas el Diego Maradona, separabas, hablabas de Diego y también hablabas de Maradona, también metiéndote y justificando un poco, o hablando, no sé si justificando, explicando un poco también lo que le pasó a Diego con la tentación de las drogas. ¿Me podés desmenuzar un poquito de eso, separando al Maradona y a Diego? Bueno, claro, porque Diego en definitiva era el pibe maravilloso, divertido, qué sé yo, muy familiero, enamorado del fútbol. Y Maradona fue el personaje que él prácticamente estuvo obligado a crearse para hacer frente a todo lo que de él se requería, ¿no? Los mismos que cuando estaba en Fiorito lo despreciaban, como desprecian a tantos chicos, que si después llegan a lugares de privilegio, a jugar en la selección argentina y por ahí a volver con una Copa del Mundo, cometen hasta esta cosa de mal gusto de haberlo hecho terminar en el balcón de la Casa de Gobierno, cuando en realidad el lugar de un futbolista es en la casa madre, o sea, la AFA o un campo de fútbol. Y él se tuvo que defender como podía, y cuando notó que tal vez ya no podía más, fue que buscó el auxilio de esa muleta que representó la cocaína para hacer frente a eso para el que nadie lo había preparado. No se olviden que fue seguramente el primer producto de la globalización, llegó a ser el personaje más conocido del mundo. Y bueno, ¿y cómo hacía? Él mismo lo dijo. Un día me pegaron una patada, me hicieron llegar a la cima de la montaña, pero nadie me explicó cómo tenía que hacer para sobrevivir ahí. Y tuvo que hacer frente por él mismo. Después jugar desde afuera, sin revisar los motivos que tuvo para hacerlo, es demasiado simple, ¿no? Me parece que también es otra de las injusticias y de las perversidades que se cometen con estos chicos, porque al menos en América Latina y también en el África, la mayoría de los grandísimos jugadores salen de condiciones sociales muy precarias, de lugares a los que el Estado está absolutamente ausente, ¿no? Y Fernando, en esto que decías de todo lo que implica también, obviamente, ser Maradona, ¿cuánto es lo que vos tuviste que trabajar con él físicamente y cuánto más desde un rol psicológico, si se quiere, de amistad, dar otro aporte a lo que puede ser un preparador físico determinado? Sí, yo creo que es fundamental. Alguna vez se me ocurrió decir que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo. Entrenar a Diego para jugar al fútbol era más o menos como entrenar a un gato para cazar ratones. Estos pibes ya vienen con esa magia, no nacieron para ser explicados, ¿no? Nacieron para ser admirados. Cuando vos trabajás con esta clase de estrellas del deporte, todo se simplifica porque sabés, estás seguro que aunque vos te equivoques, ellos van a resolver a través de su talento y de su magia las equivocaciones que vos podés cometer. Creo que, bueno, él, más que nada en palabras de él, ¿no? Que yo le servía precisamente para conectarlo siempre con la realidad, para que no despegara tanto los pies del suelo. Creo decididamente que el factor emocional y no solamente en el deporte es determinante. ¿Y cómo se trabaja hoy desde el aspecto del acompañar al jugador que tan fácil se puede marear si no tiene las herramientas, si no viene de un lugar preparado, si no tiene una ayuda psicológica de chico? ¿Cómo se lo puede acompañar, además desde la preparación física? ¿Qué papel juega el rol mental y cómo laburar eso? Es determinante. Lo primero es, si lo querés ayudar, es que primero que él se deje ayudar, ¿no?
Y después es conocerlo en profundidad. No solamente en todo lo que tiene que ver con el lado biológico o fisiológico, sino y fundamentalmente, como te decía anteriormente, conocer sus certezas, sus dudas, su coraje o sus temores, que evidentemente los tienen. Creo que a mí, por lo menos, me ha dado siempre mucho ese arma casi invencible que es el afecto en las relaciones, ¿no? El saber escuchar, el tratar de hablar poco, pero a lo mejor decir mucho. No podés estar cargoseándolos permanentemente con consejos, con sugerencias. No, de ninguna manera. Esos chicos no son vasijas a las que hay que llenar, son antorchas a las que hay que encender. Y después ayudarlo a lo mejor a que no provoquen un incendio, un incendio voraz. Pero a mí siempre me resultó curiosamente simple poder acercarme a ellos. Yo antes de viajar a Europa había tenido 10 años de experiencia en el fútbol del interior y el futbolista en cualquier parte del mundo es muy similar. Cambian, en todo caso, los decorados, las presiones, los intereses que hay, eh, esa carga de adrenalina que también presupone jugar por cosas muy importantes, sabiendo que detrás tuyo tenés, como por ejemplo en el caso de los mundiales, las expectativas de 40 y pico de millones de personas, pero a mí sinceramente, te repito, siempre me resultó muy simple conectarme con ellos. Con Fernando Signorini, estamos hablando acá del show de la selección. Fernando, mientras iban pasando las etapas, tanto del Mundial 86 como del 90, donde Argentina en los dos ha llegado a las finales, ¿te podías separar un poquito de tu trabajo en sí, del profesional, y meterte también en lo del hincha? Si tenés algo para contarnos, cómo ibas viviendo también los partidos, cómo ibas viendo el grupo, y alguna anécdota de ambos mundiales. Mira, yo siempre en esto fui medio poco perro verde, porque yo no soy hincha de ningún equipo, tampoco soy hincha de la selección, yo soy hincha del fútbol. Mm, Porque esto viene también con este tan publicitado sentido de pertenencia, que tiene que ver con, o es una derivación del nacionalismo, y los nacionalismos siempre eh, te traen más problemas que soluciones. Quiero decir, siempre construyen muros en vez de tender puentes, ¿no? Y yo tuve la suerte, a lo mejor, de haber leído algunos libros de grandes pensadores que eso me lo dejaron en claro. Yo, por ejemplo, no elegí nacer en Argentina, y ustedes tampoco, ni ninguno de los 7.000 millones de habitantes del mundo elige dónde nacer. Entonces, antes que nada, creo que hay que tener una visión más universalista. Mi lugar en el mundo es el mundo. Por supuesto, después podés tener cariño, a veces nostalgia y muchos recuerdos del lugar de origen, pero a mí no me limita un escudo, no me limita una bandera, no me limita un himno. Yo creo que en ese sentido tenemos que cambiar, porque si no el fútbol no va a llegar a ser nunca aquí en Argentina lo que tendría que ser una actividad tendiente a tender, como decía anteriormente, puentes entre los pueblos, y saber disfrutar de la belleza estética del espectáculo. Yo sinceramente nunca sentí, por más que estuviera metido, y por supuesto que claro, cuando vas a competir hay razones ligadas al afecto, a las relaciones interpersonales que desarrollas con el grupo, pero a mí siempre me preocupaba sobre todo que el equipo diera absolutamente todo por hacer las cosas de la mejor manera. Si eso le alcanzaba para ganar, perfecto. Y si no, bueno, el otro jugó mejor o el otro tuvo más suerte, pero jamás reprocharía a ningún jugador, y ustedes lo saben perfectamente. Ustedes hasta cuando van a jugar seguramente por el sándwich y, y alguna gaseosa capitalista, van a poner lo mejor de ustedes. Y después, bueno, si el tema es jugar, el tema es pasarla bien,
jugar con mucha seriedad, pero siempre con una sonrisa, porque que yo sepa, el fútbol es un juego. ¿Y uno cómo va a jugar? ¿Con una sonrisa o con el cuchillo entre los dientes? No, va a jugar con una sonrisa. Eso recuerdo habérselo dicho a Leo en la entrada en calor previo al partido con Alemania en el 2010, que después significó la eliminación de Argentina, en medio de la cancha y con el ruido de las bubucelas, y viéndolo que él iba de un lado para otro, así que se me ocurrió que estaba como preocupado. Entonces me acerqué y le dije: Leito, querido, lo único que pretendemos de vos es que seas feliz jugando, que te quiero ver con una sonrisa en la cancha, porque si vos no sos feliz, seguramente no te vas a poder expresar al máximo nivel. Además, tu mundial va a ser el próximo, porque va a tener la edad que tiene aquel que está allá. Estaba Diego al costado de la cancha, le digo, porque a tu misma edad, él mismo en Barcelona no pudo hacer mucho. La experiencia en ese sentido potencia las condiciones individuales y también el talento y también el manejo de las emociones que significan eh, estos encuentros de alta competencia, ¿no? Y anécdotas te imaginás. Hay miles y para todos los gustos, pero sobre todo resaltar eso, los momentos previos a los encuentros. Previos quiero decir cuando ya los jugadores están cambiados, se ponen la camiseta y entonces ahí comienza el rito de cada uno en lo suyo, uno con una estampita, el otro mirando fotos de su familia. Es un momento de, digamos, de mucha concentración. Es realmente, y yo me entretenía mucho, me fascinaba ponerme en un rincón del vestuario y recorrer las caras de cada uno, y de pronto cuando decían, bueno, vamos, entonces cada uno dejaba eso y se juntaban entre todos y se alentaban, con esa cosa siempre que a mí me pareció un error, eso de decir, vamos a ganar. Yo siempre pensé, ¿qué vamos a ganar? Ganar es una posibilidad, no es una obligación, no se lo tomen como una obligación porque eso lo va a limitar. Vamos a jurar, a jurarnos, jugar hasta morirnos de ganas de jugar, por tratar de hacer lo mejor posible, sabiendo que el fútbol, como ya nos dijera alguna vez Dante Panzeri en ese libro fantástico que fue lo impensado, está lleno de imponderables y muchas veces se obtiene mucho más de lo que se merece y otras veces se obtiene mucho menos de lo que realmente merecerías tener. Así que, repito, siempre lo viví de la misma manera, y cada vez que comenzaba un partido era como estar frente a un tarro de dulce leche, de leche al que le gusta el dulce, y tratar de no perderme detalle, pero sobre todo disfrutar del espectáculo y asombrarme por la cantidad de complejidades que tiene ese gran misterio que es el fútbol. Como alguna vez charlando con Martín Palermo, yo le decía: vos fíjate qué misterioso es el fútbol, que permite que, por ejemplo, un goleador de raza como vos fuiste, errara 3 penales en un solo partido, y después hiciste un gol desde la mitad de la cancha. Entonces, tomar demasiado en serio el fútbol es como tomar demasiado en serio la vida. Un día no vamos a salir vivos de ella, así que no, siempre lo viví de esa manera. Nunca, por eso para mí es incomprensible la violencia, es incomprensible el tema de las barras bravas, es incomprensible las críticas despiadadas, irrespetuosas y miserables del 98% del periodismo deportivo, y ustedes lo saben perfectamente, por tipos que primero que son muñecos de torta del poder, a los que disfrazan de saco y corbata para hacerlos creíbles, pero los hacen todavía más patéticos, que, como decía, son irrespetuosos, son frívolos. Y eso a mí, eso es realmente la parte que más me lastima, más allá de la cantidad de manejos turbios que hay por parte de la mayor parte de la dirigencia mundial, y por esa violencia incomprensible que una gran parte del público, al menos en esta parte del continente o del mundo, expresa. Hoy en Argentina es un riesgo
ir a la cancha, y ustedes lo saben mejor que yo, y además de una incomodidad. Así que bueno, estoy hecho un poco a todo eso, pero te repito, fue desde el principio, desde que comencé a estudiar la carrera de profesor nacional de educación física, yo sabía que me iba a dedicar a dos deportes. Uno, de corte grupal, como era el fútbol, y el tenis como deporte individual. En el tenis duré poco tiempo porque el fútbol me absorbió, y a partir de ahí me dediqué única y exclusivamente a tratar de comprender, a través de la ayuda, por supuesto, de los grandes maestros que tuve, las infinitas variantes, los infinitos intríngulis que tiene este juego, ¿no? Fernando, de esta respuesta que dabas recién, primero te quiero consultar cómo era ser un preparador físico personal, en este caso de Diego, siendo que también en los cuerpos técnicos hay un preparador físico determinado. Si eso se charlaba en su momento con los distintos cuerpos técnicos que tuvo Diego en los clubes, en la selección, o si ya, si nunca tuviste que charlarlo, nunca tuviste algún inconveniente con eso. Y también, en base a esto que decías de que el fútbol es un juego y hay que dar lo máximo más allá del resultado, te tocó no formar parte del cuerpo técnico, pero sí estar cerca de la selección de Bilardo, que el mensaje era ganar, ganar o ganar. ¿Cómo tomabas vos esa convivencia cercana a Bilardo con mensajes tan distintos o formas de pensar distintas? Así, él tenía su forma de pensar, y yo por supuesto que no estaba para nada de acuerdo, pero en ese sentido él pensaba lo que quería, y yo tenía el mismo derecho de hacerlo. Recuerdo, mira, que un día, ¿recuerdan ese partido en Turín cuando Argentina le ganó con el gol de Canilla a Brasil? Bueno, en la mañana habíamos llegado a un hotel a concentrar, y entonces llegó el hermano de Carlos con, no sé si era el cuñado y un sobrino, ¿no? Y venían a buscar las entradas, pero claro, Carlos estaba durmiendo y ellos tenían que hacer como 40 kilómetros para llegar al estadio, y estaban preocupados porque cuanto más tiempo tardaran, más problemático le iba a hacer llegar. Entonces tenían que esperar que Carlos se levantara, y como no se levantaba, le digo: no tengas problema, que yo las voy a buscar yo. No, 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 dejate de joder, que sabés cómo es Carlos con el tema de las... ¿Qué cábala? Y entonces fui y le golpeé la puerta. Bueno, sí, sí, bueno, abrí la puerta y le digo: mira, Carlos, pasa esto y esto y esto, dame la entrada. Bueno, y se la llevé, y ellos se fueron. Entonces, pues, después pasa que Argentina le gana a Brasil ese partido increíble, y ya en el micro, cuando pasé por el lado de él, le dije: escúchame una cosa, a mí no me venga ahora con que en el próximo partido te vaya a despertar, despertate vos solo si querés, ¿no? Como queriendo decir, yo de eso con eso no tengo nada que ver. Mi única cábala en todo caso era no tener cábalas, si era que cabe esa expresión, ¿no? Y en la situación del 94, aquel día en Boston, ¿no? Contra Nigeria, ¿desde qué lugar te tocó vivir esa parte, digamos, fea de la historia bueno, y qué campana tenés vos en ese sentido, con lo que pasó con Diego y con el posterior doping y la sanción y demás? Bueno, eso fue toda una elucubración, una manipulación del poder, no me cabe ninguna duda. Yo ya lo he expresado, que faltando 8 días aproximadamente para comenzar el Mundial, y preocupado por la cantidad de pastillas que este chico Daniel Serrini le daba a Diego, porque le había ido como para vigilar de cerca su alimentación, ¿no? Sí. Entonces yo le comenté al doctor Ugalde, que era el médico titular de la selección, el segundo era Roberto Pedro: ¿por qué no le decís a Grondona que baje como una circular de FIFA para hacer un antidoping a sorpresa, que ya estaban autorizados? A él le pareció muy buena idea, y por la tarde se lo comentó a Grondona, pero de manera sorpresiva Grondona dijo que no. ¿Y por qué no? No, porque era molestar mucho a los jugadores. ¿Qué molestar mucho? Es un minuto por cada jugador. Además, Roberto Pedro ya había comprado todos los tubos esos que se usan para hacer los controles, ¿no? Y después, cuando pasó lo que pasó, eso se los puede contar
con mucha más precisión Roberto que yo. Cuando se produce la contraprueba, estaban Roberto Peidró, Agricol de Bianchetti, que era el legal de AFA, y Daniel Bolonikov como abogado de Diego. Pero el único que fue autorizado a entrar a la reunión, que estaban con los especialistas de FIFA, eran 8, fue Roberto, ¿no? En su condición de médico. Bueno, y cuando él entró, vio que los tubos estaban presentados con el nombre de la sustancia. Entonces inmediatamente reaccionó diciendo que eso invalidaba completamente porque transgredía los protocolos que se exigen. No se puede saber, aquellos que van a buscar la sustancia, cuál es. Con lo que quedaba invalidado la prueba y con eso Diego estaba autorizado a seguir jugando porque se había violado la parte fundamental de la contraprueba. Pero cuando él se expresó de esa manera, los miembros de FIFA se enojaron, lo trataron bastante mal. Bueno, y él salió de la reunión y se lo comenta a Bolonikov y a Agricol, y entonces deciden hablar con David Pintado, que creo que por entonces era presidente de River, y en ese momento estaba hablando por teléfono con el presidente de AFA. Entonces les enseña de 1 minuto y se lo explican. Entonces Pintado le pasa el teléfono a Roberto, Roberto habla con Grondona y le explica: Julio, pasó esto, esto y esto, así que de ninguna manera se puede aceptar esto, con lo que la sanción queda. Pero del otro lado, y de manera inexplicable y de manera inconsulta, Grondona le responde: te pido por favor que no digas nada, que no hables nada con nadie, porque ya lo saqué. Quiere decir, de manera inconsulta, sin saber absolutamente nada de bioquímica, el presidente de AFA lo saca a Diego. Entonces después, cuando se produce la sanción, es obvio, es perfectamente entendible y aceptable que a un jugador que se presenta en condiciones antirreglamentarias sea sancionado. Pero yo les pregunto a ustedes, haciendo o recurriendo al sentido común, y al presidente de esa federación, de la única federación que presenta a un jugador en condiciones antirreglamentarias, ¿no le corresponde ninguna sanción? No, no solamente no le correspondió ninguna sanción, sino que al final del campeonato, este señor fue designado vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas sin siquiera saber hablar inglés, cosa que, bueno, que se puede soslayar porque puede tener los traductores. Entonces a mí me quedó esa profunda convicción de que fue como un cambio de figurita. Yo te doy esto y vos me das lo otro. Claro, para eso habría que tener pruebas, pero es como un poco como la creencia en Dios. Dios no lo ve, no está en ningún lado, pero bueno, se explica a través de la verdad sin pruebas. Es una cuestión de fe, que es lo que me lleva a mí a pensar de que realmente el poder ya no lo iba a seguir soportando. Lo precisaban primero porque, claro, para los sponsors no era lo mismo un mundial con Diego adentro que con Diego afuera. Eso era más que lógico, pero tampoco le iban a soportar toda esa cantidad de rebeldías y de críticas que Diego hacía hacia un poder que él sabía que tenía muchos síntomas de corrupción. Bueno, después pasó con el descabezamiento de la FIFA. Así que yo creo eso, sobre todo después del partido en que Argentina elimina a Italia en Nápoles, esa fue la gota que ya colmó el vaso, porque Diego se había expresado de manera bastante perjudicial para los intereses y la credibilidad de la organización, cuando dijo que durante 364 días los tienen a los napolitanos ahí como si fueran habitantes de segunda, y mañana quieren que sean italianos, bueno, todo ese tipo de cosas. Además le estropeó esa eliminación de Italia, le costó
una fortuna incalculable en términos de merchandising, de publicidad a la Federación Italiana de Fútbol. Creo que de no haber ocurrido eso, a lo mejor le hubieran dado otra oportunidad, pero ya era demasiado lo que había ofendido al poder mundial y lo estaban esperando, ¿no? Fernando, y todo esto que hablabas de una estrategia, de una maniobra, todo esto que mencionabas antes, ¿tuviste la oportunidad de hablarlo con Grandona o de eso no se habla, son sensaciones? Porque como no hay pruebas, ¿pudiste por lo menos mirarlo a los ojos, hablar esto que nos estás expresando a nosotros? No, 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 de ninguna manera, porque además cuando terminó ya se precipitó todo. No sé si al otro día ya regresamos con Diego a Boston y de ahí, bueno, ya emprendimos el regreso a Argentina. No hubo, y tampoco tenía sentido, porque ¿qué te van a decir? Por supuesto que no se va a incriminar a él mismo, pero yo me rijo sobre todo, como te decía anteriormente, por el sentido común. Ujú. Yo esperaba realmente que alguna sanción le tenía que caber. No, al contrario, lo premiaron con el mayor de los premios, ¿no? Fernando, y en base a esto que comentabas también del partido con Italia, del Mundial del 90 y demás, después de ese partido con Italia llega a la final con Alemania. Primero te quiero consultar vos cómo lo viviste ese partido, o sea, en base a las polémicas arbitrales y demás, y también preguntarte por las declaraciones de Codesal de hace un tiempo, hablando muy mal de Maradona. ¿Qué te produjeron cuando seguramente escuchaste o leíste esas declaraciones? No, bueno, te imaginas que Diego siempre nos despierta grandes amores o grandes odios, ¿no? Pero yo no me animo a juzgar, ¿sabes? Por nunca juzgo a los árbitros porque yo también estuve en el Azteca el día de la mano de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo sé que el árbitro, claro, yo alguna vez se me ocurrió dirigir un partido de solteros y casados y duré 5 minutos y me fui porque es insoportable. Así que imagínate, yo desde el lugar en que estaba en la cancha estaba en la misma línea, digamos, de Codesal y de la jugada. Cuando Sensini fue a cruzar, yo dije penal. Claro, después yo no soy árbitro y él además estaba mucho más cerca y además yo veo muy mal. Pero a mí me dio la impresión de que había sido penal. Ahora, después revisando alguna jugada, lo que no me explico es cómo no cobró el penal a Calderón, porque él estaba a 3 metros de la jugada y de frente. Ahora, después por especular, pero te digo, cuando vos aceptás como bueno y hasta se animan a aplaudir a un gol que estuvo en definitiva, al límite del reglamento, como fue el gol con la mano a los ingleses, y te favorece y no decís nada, bueno, entonces tampoco podés decir absolutamente nada cuando... Además, ese mundial, sinceramente, por lo bajo del nivel que fue, Argentina no olvides que fue a la final con el 40% menos de los titulares de campo, porque faltaban Ortigochea, Batista, Canilla y Justi, ¿no? Otra cosa hubiera sido con el equipo completo, pero por el nivel que tuvo ese mundial, yo pensaba y pienso hoy que para mí el título tendría que haber quedado vacante porque ninguno. Yo creo que el mejor equipo sin duda era Brasil, pero bueno, en ese partido de Turín, el que tendría que haber ganado por goleada, Argentina se encargó de una vez más de estropear la fiesta, ¿no? Y en cuanto a la dirigencia actual del fútbol argentino, vimos hoy, digamos, en el transcurso de este año, con pandemia de por medio, cómo se renovaron la cúpula de AFA. ¿Vos creés que de alguna manera, o cómo se puede llegar a comenzar a cambiar algo en el fútbol argentino? ¿Cuál sería la herramienta que vos creés vital para poder llegar a poner en buen camino el futuro del fútbol argentino? No, yo soy muy escéptico, ¿no? Porque ¿por qué va a cambiar el fútbol si no cambia la sociedad? Y el fútbol es una parte de ellas. Creo que el problema es mucho mayor. Hay un grado de deterioro desde el punto de vista cultural que obviamente, del que obviamente también el fútbol está impregnado. Porque si vos recorres los clubes, sobre todo los clubes del interior, ¿no?
que siguen abriendo sus puertas gracias a, qué sé yo, el amor y el esfuerzo de sus dirigentes, porque prácticamente no tienen recursos. Creo que el Estado mismo tendría que proponer una gran mesa de debate, si es que el fútbol es realmente lo importante para la vida social, como dicen. Bueno, tendrían que invitar a, no sé, a todos aquellos actores que tienen que ver con el fútbol tomado como argumento cultural, ¿no? No sé, filósofos, sociólogos, psicólogos, profesores de universidad, gente de negocio, porque el fútbol es un negocio, y entre todos debatir, a ver qué hacemos desde el fútbol formativo, ¿eh? Porque no puede ser que ocurra en Argentina hechos brutales como es, por ejemplo, que chicos en edad adolescente se quiten la vida, como ha ocurrido recientemente en más de una ocasión, porque, bueno, eh, son dejados libres. Entonces digo, entrenar es antes que nada educar. Y mientras el fútbol no vuelva a servir, o el deporte en general, no vuelva a servir para eso, mientras el deporte profesional siga imbuido de este tipo de perversidades, ¿cómo puede ser? El deporte nació con la idea de preservar y de aumentar la salud de quienes lo practican, no de poner en riesgo su vida. Y sin embargo, hoy tenés que soportar que por televisión y con muy buena audiencia se pasen esas peleas de la UFC, a donde adentro de una jaula, como en el circo romano, hombres y mujeres se destrozan a golpes. ¿Y todo por qué? Para privilegiar realmente es inexplicable, inclusive hasta en el boxeo, ¿no? Que según Panzeri, él no lo llamaba deporte, lo llamaba homicidio legalizado. En el boxeo de las Olimpiadas, antes los boxeadores estaban cubiertos por protectores que lo alejaban de los posibles riesgos cerebrales que puede provocar. Un solo golpe te puede provocar 40 patologías distintas. No, bueno, ahora se lo sacaron también. ¿Y por qué? Bueno, por el morbo, porque dicen que la gente quiere sangre. Yo sinceramente no sé qué tipo de gente tiene que ser uno para querer ver sangre, ¿no? Yo creo que no, yo quiero verlo toda la habilidad posible, todo, no sé, la creatividad que cualquier deportista tiene que tener para ejercer su profesión, pero no esta locura que estamos viviendo, ¿no? Fernando Signorini, se nos ha acabado el tiempo. La verdad, un placer hablar con vos, compartir tus vivencias. Te sabes un hombre de mucho mundo, con muchos viajes, se te nota devoto a la lectura. Por último, que me resumas en una frase quién es Fernando Signorini y también que me recomiendes un libro. Bueno, Rubén, respecto del libro, hay tantos, pero el que creo fue más determinante de todos los que leí fue ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell. Me parece que es un libro fenomenal. Ahora, en lo referido al fútbol, sin duda te sugiero Fútbol sin trampa, de César Luis Menotti, en conversaciones con Ángel Capa. Y después, acerca de lo que soy, te lo digo, te lo digo con rima. Alguna vez escribí que yo soy lo que soy y soy aquello que quise ser, que ser sin haber querido no tiene razón de ser. Algunos son y no saben las razones ni el porqué de haber sido como son, sin haber querido ser. Entonces no son ni han sido y ya nunca podrán ser. Es más largo, pero te lo resumo así. En realidad, qué sé yo quién soy. Un abrazo.